Aliento. Pues muy bien, estamos hablando de la serie Pertenezco y hoy le puse como título al mensaje incluidos y no excluidos. Digan conmigo, incluidos y no excluidos. Sabes, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido excluidos. Nos hemos sentido que no pertenecemos a algún grupo o algún club o algún esfuerzo que se está realizando por un cierto grupo de personas. Y una de las formas que respondemos cuando somos excluidos de algún grupo es formar nuestro propio club, formar nuestro propio grupo. Por eso es que hay tantos diferentes grupos y clubs alrededor del mundo. Algunos son formales, otros informales, algunos son sociales, otros son económicos, otros son culturales, otros son deportivos, otros son religiosos. Quizás en ningún otro lado he visto tanta pasión por asociarse con un club deportivo que en la nación de Argentina. Acabamos de regresar de una gira en Argentina y cómo me gusta la pasión que ellos tienen por el fútbol. Es más, ya hasta como que me convertí en aficionado, en hincha de uno de los equipos allá de Argentina que se llama Boca Juniors, porque es un país que es tremendamente futbolero, tremendamente apasionado, ¿verdad? El pastor Gabriel es hincha del River y bueno, ya por eso como que hay una distancia entre él y yo. No es cierto, pero la verdad es que son tan apasionados y que yo ya hasta me sé, por ejemplo, cómo se llaman los aficionados del club Boca Juniors. Les dicen ceneices, les dicen bosteros. A lo mejor nunca antes habías escuchado esas palabras, pero ahora yo ya sé esos términos porque me he juntado con personas que son parte de ese club. No sé si me explico. Entonces, cuando te unes a un club, empiezas a hablar como ellos, empiezas a entender cosas que los demás no entienden y empiezas a sentir un cierto orgullo y una cierta exclusividad, ¿verdad? Y como la gente no sabe de lo que estás hablando, no importa, algún día vas a tener la revelación de que es mejor el Boca que el River, ¿verdad? Algún día vas a poder ser como yo, algún día vas a poder estar conmigo en mi club. Y muchas veces este afán por pertenecer a un club está enmascarando un dolor que hay por haber sido excluidos en el pasado, por haber sido despreciados o menospreciados. Y sabes, muchas veces este tipo de exclusión puede estar golpeando a la gente que no es parte de nuestro club. Y voy a atreverme a decirlo de esta manera, y me voy a arriesgar a que algunos no entiendan lo que voy a decir, pero si prestas atención, te voy a hacer bien y no mal. Necesitamos abrir nuestros brazos y incluir y no excluir a gente que quizás durante mucho tiempo se ha sentido excluida de nuestro club religioso. Y muchas veces la gente se siente excluida de nuestro club religioso porque no hablan el idioma, porque no se expresan de la misma manera. Y muchas veces aún el uso de cierta terminología, y ustedes se darán cuenta que aquí en esta congregación no somos perfectos, por supuesto, pero tenemos una deliberada forma de hablar y una deliberada manera de presentar el evangelio, porque no queremos que gente que no ha participado de un cierto esquema religioso se sienta que, no, eso es tan diferente que yo ni siquiera entiendo de lo que están diciendo. Y por eso es que yo, por ejemplo, para referirnos a las reuniones, y por supuesto no tiene nada de malo ese término, pero yo no uso la palabra culto para referirnos a las reuniones. Uso la palabra reunión. ¿Por qué? Porque una persona que no está dentro de mi club puede entender la palabra reunión, pero no todos entienden a qué me refiero cuando digo culto. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es una manera deliberada de abrir la puerta y decir: todos son bienvenidos, no nada más los que entienden el mensaje en clave, no solamente los que entienden el caló, no solamente los que se saben la contraseña secreta. Entonces, Dios
en su misericordia, desde el principio del ministerio de Jesús aquí en la tierra, si me pueden dar un poquito de monitor, por favor, que ando con una garraspera y así me ayudan un poquito, gracias. Desde el principio del ministerio de Jesús aquí en la cruz, Él rompió el esquema de exclusión y abrió la puerta para incluir a todos, para incluir a aquellos que no estaban en la lista, que no estaban en el esquema del sistema religioso. Y por eso yo me he enamorado de Jesucristo, porque Él no excluye a nadie. Y si me incluyó a mí, también te incluye a ti. Y si me rescató a mí, también te puede rescatar a ti. Si me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Él no excluye a nadie. Con Dios no hay fuereños. ¿Todos entienden esa palabra? Fuereño. Creo que en otros países dicen afuerano, y en otros países dicen afueriño, creo, extraño, intruso. Con Dios no hay fuereños. Todos tenemos la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios. Él nos abre la puerta de la casa del Padre. Qué increíble. ¿Sabes? Tiene que ver con un elemento que por medio del sacrificio de Jesús fue suplido y ya no es un estorbo. Porque por supuesto que sí, hay cierto tipo de condiciones para acercarse a la presencia de Dios. En otras palabras, no podemos acercarnos a Dios si no cumplimos con ciertas condiciones. Ahora, ¿será que se me cayó otra vez mi etiqueta? ¿Será que estoy contradiciéndome? No, por supuesto que no estoy contradiciéndome, porque estoy hablando de que todos necesitamos cumplir con ciertas condiciones para acercarnos a la presencia de Dios o para ser admitidos en la presencia de Dios. No se contradice con lo que acabo de decir, porque quiere decir, la palabra nos enseña que cualquiera de nosotros, todo aquel que quiera y que crea, puede entrar. En otras palabras, la única condición que Dios te pone es que tengas verdaderamente hambre y el anhelo y el deseo de conocerle a Él. Y si tú quieres entrar al club, puedes entrar. Si tú quieres ser parte, puedes ser. Por supuesto, Dios no te va a obligar, no te va a torcer el brazo, pero ahí es donde está la extraordinaria misericordia de Dios. Fíjense, Apocalipsis 21:27 dice: no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Está hablando acerca de la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando ya que todo haya pasado, cuando haya pasado aún el cielo y aún la tierra como lo conocemos, y venga un cielo nuevo y una nueva tierra, y en esa nueva tierra haya una nueva ciudad llamada la nueva Jerusalén. En esa ciudad, dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y pareciera, mis hermanos, escúchenme, pareciera que eso entonces justifica una actitud excluyente por parte de algunos cristianos. Es que allí dice que ninguna cosa mala va a entrar. Sí, pero está hablando de la nueva Jerusalén, no está hablando de hoy. Es una declaración futura de la condición de perfecta pureza y de perfecta santidad que va a haber en aquel tiempo. Pero no está hablando de una dinámica que el Señor Jesús espera que nosotros apliquemos hoy en nuestras relaciones, porque si así fuera, entonces mejor nos vamos todos a vivir en un convento o en un monasterio. Y aún así, ni ahí podríamos escapar de la contaminación. Entonces, cuando Jesús establece un nuevo orden
y abre la puerta para incluir aún los que habían sido excluidos por el sistema religioso. Se hace de muchos enemigos, porque aquel que abre la puerta para los que han sido despreciados se puedan acercar, va a empezar, como dicen en inglés, va a ser un rocking the boat, va a empezar a mover la barca, va a empezar a hacer olas. Pero sabes, es cierto, en cada una de las relaciones que tenemos aquí en la tierra hay requisitos. Necesita haber pactos, necesita haber votos. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando estás casado con una persona, tu esposo, tu esposa, la esencia de esa relación es un voto que has hecho, un pacto que has hecho. Y por supuesto, ese pacto, ese voto tiene que ser respetado. Y cuando tú entras a tu casa y entras a tu habitación, y perdónenme si soy un poquito gráfico en esto, pero tienes intimidad con esa persona, lo estás haciendo porque es uno de los privilegios más grandes que vienen como consecuencia de ese voto y de ese pacto. ¿Sí me explico? ¿Por qué es importante esto? Porque sí, claro que sí, hay una serie de restricciones para con quién vas a tener intimidad y con quién vas a tener comunión. Ciertamente la Biblia está llena de pasajes de con quién debemos de comer y con quién no debemos de comer. Vuelvo a repetir, no los quiero revolver. Espero que no los esté confundiendo. Pareciera que estoy contradiciéndome, pero si me prestas mucha atención te vas a dar cuenta que no estoy contradiciéndome. Porque es que la Biblia dice, con tales personas ni siquiera comas. No se refiere a los torcidos, no se refiere a los publicanos y a los pecadores, no se refiere a las prostitutas, no se refiere a cualquier persona que ha caído en las garras de la contaminación y de la corrupción que hay en este mundo. Se refiere a personas que, haciéndose pasar por cristianos, entran a la iglesia para hacer daño y para contaminar. Con esas personas no comas, con esas personas no te asocies. Pero nunca jamás la palabra de Dios te ordena que no te asocies o que no comas con personas con las que tú tienes no solamente una oportunidad de ayudar y ser luz, sino eres quizá la única esperanza que ellos van a tener para cambiar y para conocer a Jesús. Entonces, ¿sí están conmigo? Como dicen por ahí, ¿am I making sense? Ok. Y si no entiendes inglés, nomás llamen. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Eso dice Efesios 3:12. Si lo puedes poner en la pantalla, te lo agradezco. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Gracias a quién? ¿Y a qué? Y a nuestra fe en Él. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar. Podemos entrar, podemos entrar. En otras palabras, no nos tenemos que quedar afuera. Yo quiero confesarles algo. Y luego Gabriel me dices, Gabriel Gallego me dice si es cierto o no. Como ustedes saben, a causa del ministerio que Dios nos dio, tenemos que viajar mucho. Y conste que no es a estas alturas del partido, no es así como que ay, qué lindo. Honestamente hay muchas veces que yo digo, Señor, pase de mí esta copa. Llévate a otro mejor. Pero tiene ciertos privilegios el viajar frecuentemente. Uno de ellos es que aún comprando el boleto más barato que te puedas imaginar, puedo hacer el check-in en el mostrador de primera clase y rápidamente hago el check-in. Puedo subirme primero al avión antes de que todas las demás personas se suban y encuentro espacio para mi maleta y no tengo que estar peleándome. Ya se llenó todo esto y ahora ¿dónde pongo mi maleta?
Cualquiera que ha volado, aunque sea una vez, entiende la frustración, ¿verdad? Que te subes con tu maleta y tus cosas y tus cajas y tu backpack y tu bolsa de pollo campero y todas las cosas que traes. Oh, cómo se aromatizan los aviones con esas bolsas tremendas. Pero ¿por qué digo esto? Porque aprecio el tener una credencial que me da acceso exclusivo a ciertos beneficios. ¿A quién no le gusta que lo traten preferencialmente? Claro que nos gusta y claro que nos es útil. No estoy diciendo que no debamos o no podamos hacer uso inteligente de ciertas prestaciones o de cierto tipo de influencia que Dios nos puede dar en diferentes ámbitos. Aquí hay hombres de negocios y por su mismo negocio tienen cierta influencia. Úsala inteligentemente para el reino de Dios. Ahora, digo esto, mis hermanos, porque ciertamente podemos tener acceso, tenemos acceso, pero tenemos acceso a la presencia de Dios, a la familia de Dios y a todas sus bendiciones por medio de Cristo y no por medio de nuestras obras muertas. Tenemos acceso por medio de la sangre derramada en la cruz y no por medio de nuestros sacrificios o de andar de rodillas no sé cuánto tiempo. No son los latigazos que te pegas en la espalda. A mí me temo que hay cristianos que todavía oran, todavía ayunan, todavía hacen cierto tipo de ritual religioso, como que pensando que eso les va a ganar puntos con Dios. No, mis hermanos, la única razón por la que tenemos acceso y entrada es por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesús derramada en la cruz a nuestro favor. Y hasta donde yo sé, la sangre de Jesús fue derramada por mí, por ti y por todas las personas que están allá afuera. Ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Por todos. Por todos. Mira, estoy leyendo un libro que me está sacudiendo hasta los tuétanos. Y en este libro leí este párrafo que dice: la gente se sentía atraída a la santidad de Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, lejos de que Jesús intimidara a la gente. Bueno, quizás la única vez que eso sucedió, pero no fue por Jesús, sino fue por Pedro. Fue cuando Pedro lo mira por primera vez con ojos abiertos y dice: apártate de mí, que soy pecador. Cuando Jesús hace ese milagro de la multiplicación de esa pesca, la pesca milagrosa. Pero Jesús nunca intimidaba a la gente, al contrario. Como un imán poderoso, los pecadores eran atraídos a la órbita de Jesús. Los torcidos, los quebrantados, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los desechados por la sociedad, todos anhelando estar cerca de Él. Su santidad era atractiva. Como que esas dos palabras no las puedes usar en el mismo enunciado. Pareciera. Santidad, atractivo. Santidad, atractivo. No, espérate, ¿cómo? No. Santidad, sin pintura, sin aretes, cara lavada. ¿Sí me explico? Y por eso es que tenemos en la cabeza tanto rollo que nos hace difíciles de descifrar para alguien que no tiene a Cristo. Porque por un lado ven en nosotros una cierta esperanza, ven en nosotros una cierta paz. Pero ¿alguien trae un caramelo? ¿Alguien trae un caramelo? Pero lo que necesitamos hacer, gracias, ¿cómo se llaman estos? Tootsie Pop.
Lo que necesitamos hacer es exactamente lo que estoy haciendo yo. Necesitamos quitarle la envoltura y dejar que la gente pruebe el caramelo que traemos dentro. Hay mucha gente que no entiende el mensaje, porque nosotros nos hemos envuelto tan bien con el plástico que cuando la gente nos prueba, no puedo ir a la cena de matrimonios que me estás invitando porque tengo un compromiso. ¿Cuál compromiso? Lo que pasa es que no entienden por qué tú estás tan emocionado de ir en un viernes en la noche a una cena de matrimonios con los pastores Arrázola. No se la pierdan, 16 de septiembre a las 7 de la noche. Me pidieron que hiciera el anuncio, así es que ya lo metí así como subliminalmente. Ellos necesitan saber. Úchale, hasta 2 capas tenía, con razón no me sabía nada. Necesitan saber por qué tú estás tan enamorado de Jesús. Hay que dejarles probar el dulce. Desechemos lo que estorba. Desechemos las cosas que impiden. Gracias, Juan Diego. Ni crean que lo voy a dejar, ¿eh? Escribí en mis notas: si la santidad de Jesús era tan atractiva, ¿por qué entonces las formas modernas de santidad parecen provocar una respuesta opuesta en la gente que no asiste a la iglesia? Como dice el pastor Cass, yuhu. ¿Podría ser en realidad que esas expresiones de santidad no son en realidad santidad, sino una forma falsa de moralismo? Lucas fue el único gentil de todos los escritores del Nuevo Testamento. Todos los demás eran judíos. Y es interesante cuando tú lees los escritos, el Evangelio de Lucas y aún el libro de los Hechos, que fue escrito bajo inspiración del Espíritu Santo por Lucas. Él te presenta a un Jesús que incluye a todos, y especialmente incluye a los que eran generalmente tratados con desprecio y eran excluidos por el sistema religioso de su tiempo, incluyendo a las mujeres, los obreros, los de raza mixta y los pobres. Por eso me duele, mis hermanos, y déjenme abrir una lata de gusanos aquí. Pero me duele lo que sucede en algunos países de Latinoamérica que han abrazado, pareciera que ciegamente, un sistema político y económico que ha fallado miserablemente, ha fracasado miserablemente. Y no voy a mencionar los países. Ustedes saben, si tienen un poquito de interés en lo que pasa en Latinoamérica, saben de qué países me refiero. Pero hay países que están en la bancarrota siendo tan ricos porque han abrazado un sistema económico y político que es una desgracia, es un fracaso total. Pero ¿por qué permanecen por tanto tiempo esos sistemas y no son cambiados por otros y no son derrocados esos regímenes? Bueno, hay muchas razones y por eso les dije, es una lata de gusanos. Pero una de las cosas, mis hermanos, que necesitamos entender es que un pueblo que por años ha sufrido por un abuso
cualquier cosa le parece atractiva, cualquier cambio le parece atractivo. Hoy en nuestro país estamos padeciendo consecuencias. Y no me refiero al gobierno, me refiero al ambiente, me refiero a la dinámica, a la tensión racial que como pocas veces en la historia de este país ha estado como subiendo y aumentando y amenazando con estallidos. Tenemos que orar por nuestra nación, mis hermanos. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por nuestro presidente. Es nuestro presidente. Yo no voté por él. No, no importa, pero vives aquí. No, pues que se corte el pelo. No, no se lo va a cortar. Ora por él. Este es el mensaje más dulce que he predicado en toda mi vida. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Para los que no conocen esta palabra, se refiere a un grupo élite de religiosos que gobernaban los asuntos de Israel, a pesar de que por supuesto Israel estaba ocupado por el gobierno romano. Ellos tenían su propio gobierno y los fariseos eran los que gobernaban los asuntos del pueblo porque tenían un enorme poder religioso de tradiciones y de ceremonias. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Otra versión dice publicano. Publicano es sinónimo de cobrador de impuestos. ¿Y por qué odiaban tanto a los cobradores de impuestos? Bueno, hasta la fecha, ¿no? La gente los odia. Iba a decir los odiamos, pero bueno, los bendigo. Y cada vez que mando mi cheque de impuestos digo: ay, Padre, ayúdame, Señor. Y lo firmo con dolor. ¿Alguno de ustedes le encanta pagar impuestos? A nadie. Y sin embargo hay que pagarlos. En fin, ese es otro mensaje, ¿no? Pero, por cierto, entre paréntesis, si estás buscando arreglar tus papeles, empieza pagando tus impuestos. Algunos de ustedes están: Padre, te pido que un milagro ocurra. Bueno, el primer milagro que tiene que ocurrir es que te levantes de esa silla y vayas a la mesa y hagas cuentas y prepares tu declaración de impuestos. Por eso les dije que mejor no me metía por ahí, pero bueno. ¿Quieres una? Para que te endulce el mensaje también. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Wow, pues la verdad, después de leer eso, pues me dan ganas de que ese cuate se una al Centro Internacional Aliento. Sobre todo por aquello de que paga los diezmos. Eso fue chiste, por supuesto. E indirecta al mismo tiempo. En cambio, el despreciado cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pecador, que lo único que hizo fue: ten misericordia de mí, sé propicio a mí, Señor?
y se humilla pueda entrar. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo la contraseña. Está tocando la puerta con la clave correcta. Y se le abre la puerta. El otro está tocando la cucaracha. Ouch. Y no se abre nada. Tú necesitas conocer el código para poder entrar. Y el código no es difícil de aprender. Lo puedes escuchar en este mensaje. ¿Cuál es el código? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. Este pecador regresó a su casa justificado delante de Dios. Yo estoy compartiendo esto con ustedes, mis hermanos, porque anhelo de todo corazón que esta iglesia sea una iglesia incluyente y no excluyente. Que no seamos parte del club de los super espirituales, sino que seamos personas que tienen los brazos abiertos. Que nunca más se diga de nosotros o que nunca más se nos pueda asociar con aquellas personas a las cuales se refería un filósofo que hizo tanto daño al mundo con sus filosofías. Un hombre llamado Federico Nietzsche. Y me duele que una de las cosas que él escribió y que muchos decían, sí, yo también tengo ese sentimiento, él escribió: cada vez que me reúno con un religioso, siento la necesidad al terminar mi encuentro de ir a lavarme las manos. Porque decía, qué apestoso es este hombre religioso. Qué interesante que eso es exactamente lo que a veces hace que una persona decente, entre comillas, rechace al indecente. Yo tuve el privilegio, cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, de servir en una iglesia donde había un pastor que no olía. Y me fascinó su historia porque él perdió el sentido del olfato, y en la guerra de Vietnam él era enfermero, ya se fue a la presencia de Dios, pero estaba trabajando atendiendo a los soldados, y muchos de ellos estaban o llegaban después de días de estar en el campo de batalla. Sus heridas se les habían infectado ya con gangrena en alguno de sus miembros. Y si alguna vez has estado en un hospital y has estado donde están atendiendo a una persona que tiene alguna parte de su cuerpo descompuesta, son olores espantosos. Y él no tenía problema de seguir atendiendo a los soldados que llegaban con estas situaciones, porque él no olía. Todos los demás se salían corriendo y vomitaban algunos, y él podía seguir limpiándolos. Era una bendición para él no oler. ¿Sabes? Esa historia me ha hecho pensar. A veces quisiera decir: Señor, ¿me puedes dar la bendición de no oler? Porque lo que huele mal automáticamente nos causa repulsión. ¿Has estado alguna vez formado en una fila, no sé en dónde, aún en el supermercado, donde quiera que sea, o sentado junto a una persona que huele mal y que te dan ganas de abrazar a esa persona, o te dan ganas de hijo? Y sin embargo, Jesús vino a abrazar al inmundo. Y Dani, ¿puedes venir? Dani, ustedes conocen que es parte del equipo pastoral aquí con nosotros. Y eso me encanta también, porque estamos desafiando quizás las convenciones de cómo se ve una pastora. Así se ve una pastora, porque el hábito no hace al monje, ni el traje al predicador. Y tú fuiste hace unas semanas atrás a Camboya y tuviste la oportunidad de tocar la vida de gente
que no eran cristianos y quizás en una zona donde no había mucha higiene. Y I'm sorry to put you on the spot, pero ¿nos puedes contar un poco de cómo fue quizás alguna de esas experiencias y si fue fácil o no, y la reacción que provocaste en una persona al mostrarle amor? Fuimos a Camboya como hace 5 meses y fuimos a unas aldeas, pueblitos que no tenían casi nada, no tenían casi que beber, menos con agua. Si no tenían casi agua de beber, no tenían agua para bañarse o cepillarse los dientes. Y con un equipo fuimos a enseñarles higiene básica, cómo cuidarse y todo, pero tampoco no podíamos ir y nada más como enseñarles de lejos. Hay niños que corrían hacia ti, algunos niños desnudos, están ahí sin ropa, caminando sobre la tierra, el lodo, y hay una vaca también junto a ellos, o sea, casi pisando el estiércol de la vaca. Entonces, en ese ambiente, o sea, no puedes tú nada más hacer así. Teníamos que abrazar a los niños y venían hacia ti corriendo, te abrazaban, te besaban, obviamente sin bañarse muchos meses, y cuando los abrazabas les olías el pelito y todo, pero igual a nosotros no nos importaba eso. Ellos podían, a través de un abrazo y atención, podían sentir el amor que teníamos hacia ellos. Y gracias a Dios que en una de las aldeas que fuimos pudimos darles el mensaje de salvación, y muchísimos de ellos sí dieron el paso y aceptaron a Jesús en su corazón. Entonces fue increíble ver los testimonios de estas personas que cuando tal vez no podíamos comunicarnos en su propio idioma, pero un abrazo, una sonrisa o una comida o algo que les dimos, en ellos dijo, wow, estoy tan agradecida, es que tú viniste a mí. Ellos no tuvieron que venir hasta acá para recibir algo, pero nosotros fuimos a donde ellos estaban y los bendecimos. Y al final estábamos llorando y llorando cuando ya era tiempo de regresarnos a casa, porque venían los niños corriendo y nos daban detalles. Cualquier cosa, hacían como corazones de papel, nos los daban, un anillo que tenían, una pulsera que tenían, y nos los daban, y nosotros, ¿cómo podemos recibir esto? Pero era como forma de ellos decir gracias, y entonces fue impactante. Y Daniela, sí, le damos un aplauso al Señor. Es un país donde las influencias religiosas son predominantemente el Islam, el budismo, quién sabe cuántas otras influencias. No es gente cristiana, no es gente que tiene la misma base. Aquí en Latinoamérica todos o somos católicos o somos protestantes o bautistas, metodistas, pero hay más o menos una cierta base común. Ahí estás hablando de gente que no tenía o sea, no sabían quién era Jesús, y el único Jesús que vieron fuiste tú. Así es que te bendigo, mi vida. I feel very, very proud of you. Thank you. Estaba hablándole al pastor Gabriel así. ¿Sí me puedes ayudar? Probando. Ya mejor lo suelto para allá. Te quiero leer un verso más y con eso terminamos. Mateo dos versos rápidamente. Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama.
Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Escoria es una palabra que representa algo vil, despreciado, basura. Cuando tú, siendo religioso, te atreves a llamar a otro ser humano creado a la imagen de Dios basura, no conoces a Dios. A lo mejor te llamas cristiano, pero no conoces al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual tomas el nombre cristiano, aquellos que llamas escoria, se acercó con ellos y les dio esperanza. Cuando Jesús los oyó, verso 12, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Úchale. Me temo que nosotros hemos invertido esto. Me temo que para nosotros son más importantes los sacrificios que la compasión. ¿Sabes por qué? Porque los sacrificios nos hacen tener un cierto estatus, pero Dios no quiere sacrificio antes que compasión. Dice: pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Y finalmente Lucas capítulo 7 versos 36 en adelante dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. ¿Quién se acercó a Jesús? Una mujer de mala vida. Interprétalo como tú quieras, pero en el lenguaje bíblico representa una mujer que vendía su cuerpo, una mujer ramera, una mujer prostituta, una escort. Y si hoy en día esas personas sufren de muchísimo desprecio y son estigmatizadas, y muy poca gente se detiene a ver qué hay detrás de la vida de esa persona. Muy poca gente se detiene para ver si en su corazón puede encontrar un poco de compasión para esa persona y entender cómo es que llegó hasta allí. Y la gente generalmente saca sus conclusiones apresuradas. Pero no debería de estar haciendo eso. Bueno, pero te has detenido un momento y has pensado: ¿por qué llegó hasta ahí? Verso 38: llorando se arrodilló delante de él, delante de Jesús, a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. No puedo dejar de pensar qué incómodo debió de haber sido ese momento para el anfitrión. Sobre todo porque seguramente había invitado a otros dignatarios. Y Jesús, Juan Diego, ¿puedes venir? ¿Está bien si eres la mujer de mala reputación? Okay. En aquel tiempo no se sentaban a comer en mesas, sino se recostaban. Bueno, sí había mesas, pero eran muy bajitas. Y era muy probable que Jesús estaba recostado de esta manera. Obviamente la mano izquierda no la usaban, porque en aquella cultura era una mano inmunda. Y con la derecha tomaba el pan y lo mojaba. Y muchas veces estaban así. Es muy probable que esta mujer se metió sin que la hayan visto, porque obviamente no la iban a dejar entrar. Ella no estaba en la lista, no la hubieran dejado entrar. Entonces se escabulló. No sé si se metió por la cocina, a lo mejor
coincidentalmente conocía a alguno de los que estaban ahí. Qué casualidad. Y la dejaron entrar. Y cuando Jesús estaba con el fariseo conversando, esta mujer empezó a lavarle los pies con sus lágrimas. Y no te voy a decir que lo hagas, pero dice que no cesaba de besarle los pies. No me los beses, porque ¿qué van a decir los hermanos? No. Pero si tú piensas que esto que estás viendo, it's kind of awkward. Ahora, vete 2000 años atrás. Las relaciones entre hombres y mujeres, especialmente cualquier tipo de afecto demostrado en público, era absolutamente prohibido. Y esta mujer dice no cesaba, no dice que le dio un piquito en los pies, dice no cesaba de besarle los pies. Es obvio que la vieron todos. ¿Qué hizo Jesús? Aguas Juan Diego. Jesús no hizo esto. Búscale. Chihuahua. No lo dejan comer a uno en paz. Después, mira, ahorita estoy con el fariseo. Espérame allá afuera y ahí te perdono tus pecados, ¿ok? No, Jesús no, gracias. Jesús no la rechazó. Jesús la dejó, gracias. Jesús la dejó que siguiera besándole los pies, lavándoselos con sus lágrimas y secando sus pies con sus cabellos. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Eso era una costumbre básica. Y no tengo el tiempo para explicártelo, pero eso indica que Simón había invitado a Jesús, pero no estaba dispuesto a ofrecerle ni la cortesía básica de lavarle los pies, porque no lo hacía él, lo hacía un sirviente. O sea, era un statement que Simón estaba haciendo, de decir: yo quiero tenerte cerca, pero como el chino aquel dijo, ten a tus enemigos cerca y a tus enemigos más cerca todavía. Tenía la filosofía de ese chino, yo creo. O sea, lo invitó a su casa, pero no porque lo amaba. Ni siquiera la cortesía de lavarle los pies le dio. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. ¿Cuándo fueron sus pecados perdonados? ¿Cuando Jesús le dijo tus pecados te son perdonados? ¿O cuando Jesús no quitó sus pies de que ella lo estaba tocando y la dejó mostrar su arrepentimiento?
Ahí te la dejo para que la pienses. Eso es lo que Dios hace. Ciertamente, no cualquiera va a entrar en el reino de los cielos. Pero no cometas el error de pensar que los que no van a entrar son la chusma. Porque esa chusma puede ser que entre más rápido que tú y yo, si nosotros descuidamos lo básico. Y si no nos acordamos de que es por medio de su sacrificio, de su misericordia. Por eso es que en la iglesia, mis hermanos, ¿qué otro lugar en el mundo se pueden sentar a la par el príncipe y el obrero y dejar allá afuera sus diferencias? Uno puede llegar en un Mercedes-Benz y el otro en una carcachita que apenas se mueve. Pero en la iglesia no hay diferencia. Somos hijos del mismo Padre, nos sentamos a la misma mesa y nos amamos, nos abrazamos y nos incluimos todos, porque no estamos en un club. Solamente entran los que son como yo o se visten como yo. ¡No! Aunque a veces nos vestimos igual, ¿verdad? Pastor Gabriel, mira, ponte de pie. Hoy conste que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Pareciera que fuera el uniforme pastoral. Solamente quiero hacer una oración y pedirte de todo corazón, porque estamos hablando de la importancia de pertenecer. Y cuando hablamos de pertenecer, de plantarse, de identificarse, corremos el riesgo de hacer tanto énfasis en quiénes somos y qué camiseta tenemos. Y yo tengo la camiseta azul con la franja amarilla, entonces los de la camiseta blanca con la franja roja, fuchi. Yo le voy a la América, fuchi las Chivas. Y es posible que cuando nosotros decimos, y conste que soy el pastor de esta iglesia, pero cuando nosotros decimos, yo soy del Centro Internacional Aliento, ¿cómo les quedó el ojo? Y si tú te congregas en otra iglesia, como que no estás en onda. Qué absurdo sería. Sí, yo quiero enseñarles un mejor camino. Ese es mi anhelo, un mejor camino, que seamos buenos discípulos de Jesús. Y sí, que esta iglesia sea maravillosa, por supuesto, que cuando vengas salgas lleno de la presencia de Dios, que cantes y la música sea poderosa y tu experiencia en adoración sea tremenda y el mensaje sea bueno. Pero mi deseo es que tú puedas no solamente tener una experiencia de domingo, sino que esta experiencia te lleve a conocer a aquel que dejó a la mujer de mala reputación besarle los pies, porque en ese acto de adoración estaba la llave para su futuro de redención, de libertad, de sanidad. ¡Oh! Ponte de pie. Y termino con Romanos capítulo 5 verso 8. No sé si está el pastor Israel. ¿Dónde anda Israel? Ok. Dice Romanos capítulo 5 verso 8. Es más, si lo pueden poner en la pantalla, léanlo conmigo en voz alta, por favor. Pero Dios
mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Cuándo envió Dios a Cristo a morir por nosotros? Cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿por qué no mostramos el amor de Cristo a aquellos que todavía no hablan como nosotros, que todavía no asisten al lugar donde nosotros adoramos a Dios, que todavía no entienden lo dañino que es el alcohol, o lo dañino que es una droga, o lo dañino que es no tener cuidado con el cuerpo de diferentes maneras, o la promiscuidad sexual, tantas diferentes cosas que pueden dañar a una persona, pero todavía no lo entienden? ¿Por qué no mostramos amor a ellos? ¿Por qué no les amamos como Dios nos amó a nosotros? Porque Él nos amó antes de que nosotros hubiésemos sido perdonados. Si puedes poner otra vez esa escritura, porque quiero que nos vayamos con eso en nuestra mente. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, quiere decir que Dios nos amó cuando éramos pecadores. Dios nos amó cuando estábamos todavía en una situación de opresión, Yo sé que aquí hay personas que necesitan encontrar un toque de amor. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser una persona digna a los ojos de la sociedad. Yo te invito a encontrarte con un Dios que es capaz de romper todo yugo de dolor, de culpa y de vergüenza, que te va a dejar besarle los pies, que te va a dejar que se los enjuagues con tus lágrimas, te va a dejar acercarte a su presencia. Y si este es tu caso, yo quiero pedirte, ven, acércate un momento aquí al frente. El equipo, por favor, pasen. Ya voy a despedir la reunión, pero sé que muchos aquí sería increíble si nos das la oportunidad de orar por ti por unos minutos. No nos vamos a tardar mucho, pero hay momentos en los que tenemos que resolver cosas que traemos adentro. No te vamos a condenar, no te vamos a juzgar. Si Dios no nos juzgó a nosotros, ¿quiénes nos creemos nosotros para juzgarte? Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar. Pero lo que ruego al Señor es que ninguno se vaya con una situación no resuelta, sino que puedas decir: Señor, gracias porque en tu amor tú me das descanso. Y si ese es tu caso, ven aquí al frente. Así mientras yo estoy hablando, comiencen a pasar, porque tenemos que despedir ya la reunión. Pero sal de tu asiento si tú necesitas un toque de Dios en tu vida. Y no te estoy diciendo que si tú eres la mujer de mala reputación pases. Te estoy diciendo, aun si eres un hombre que tienes buena reputación, pero tú anhelas conocer a este Dios más allá de la religión, más allá de las normas, más allá de lo que parece todo bien o todo ordenado. Pásale, porque Dios te va a mostrar quién es Él. Él te va a mostrar su amor, te va a mostrar su gracia, te va a mostrar su misericordia. Este es el día que hizo Dios y nos vamos a alegrar en Él. Nos vamos a alegrar. Vamos. Yo quiero invitarte, quiero decirte, este es el día donde Dios va a sanar tu dolor. Y no estoy hablando de gente que va a entregar su vida por primera vez a Jesús. Estoy hablando al corazón de esta casa. Ven, porque vamos a ponernos de acuerdo y declarar sobre tu vida esta palabra de bendición, esta palabra de descanso, esta palabra de libertad.